de forma arbitraria, yo traté de armar 8 nortes de cómo uno en este momento y frente a esta situación compleja, volátil, incierta, puede ofrecer nuestra mejor versión. Cómo puede acertar con nortes de liderazgo, tanto de autoliderazgo como de liderazgo de nuestra gente, para que de alguna manera esa progresión geométrica nos lleve en la dirección en la que queremos y no en la que no queremos. Así que, si arranco por el primero de esos 8 nortes, el primero de esos 8 nortes es la importancia que ha asumido en estos momentos una emoción como la de la confianza. Miren, siempre fue importantísimo aprender a volverse bueno con el sentimiento de la confianza, pero hoy es casi un tema de supervivencia. A ver, definamos confianza si me permiten. La confianza es el sentimiento humano que te permite no quedarte atascado en una toma de decisiones a pesar de la incertidumbre. Voy de nuevo. La confianza es el sentimiento que te permite avanzar, no quedarte paralizado a pesar de lo que no se sabe. De hecho, confianza y seguridad son antónimos. Siempre que uno puede estar seguro, es mejor estar seguro. Ahora, ¿cómo haces para no quedarte paralizado en tus procesos de liderazgo y decisorios cuando estar seguro es sencillamente imposible? Y hoy, una de las cosas que nos ha pasado a todos es que la certidumbre, los grados de probabilidades, los grados de certeza con los que estábamos acostumbrados a tomar decisiones se han esfumado. Y si uno no aprende a seguirse moviendo basado en confianza, lo que va a pasar es que se va a quedar atascado. Y la confianza es el antónimo de la seguridad, decíamos. Siempre que uno puede estar seguro, es mejor estar seguro. Ahora de vuelta, ¿cómo haces para estar seguro de lo que no se puede? Confiar es difícil porque siempre implica movilizar un sentimiento, una emoción humana, que probablemente sea la más estudiada en los últimos 8 a 10 años en el terreno del comportamiento humano, que es la emoción de la vulnerabilidad. Cuando vos repasás el concepto que ha tenido la vulnerabilidad históricamente, lo que ves es que para la mayoría de la gente, vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, fragilidad, indefensión, desprotección. Hoy la ciencia del comportamiento humano define a la vulnerabilidad prácticamente como un antónimo de la debilidad. La define conceptualmente como la capacidad de una persona de asumir un riesgo emocional y la considera el indicador más pertinente del coraje de una persona. Históricamente, en el mundo corporativo, nos han encantado los productos de la vulnerabilidad. ¿Qué sé yo? Conceptos glamorosos como innovación, cambio, aprendizaje, trabajo en equipo, todos ellos han sido importantes en el mundo corporativo. Bueno, todos ellos requieren como insumo la vulnerabilidad. Innovar, no hay nada más vulnerable que crear algo que antes no existía. Cambio es todo acerca de vulnerabilidad. ¿Nos irá bien en el nuevo contexto como nos supo ir bien en el anterior? Aprendizaje absolutamente relacionado con vulnerabilidad. Al adulto promedio aprender no le agrada tanto. Lo que le encanta al adulto promedio es saber. Saber paga un montón. Pero aprender presupone ignorar y nos cuesta mucho. Trabajar en equipo es algo que requiere confianza y es muy difícil, porque cuando uno trabaja en ¿Me equipo, lo que escuchas? uno hace... Sí. ¿No? Ok, pensé que era alguien para mí. Trabajar en equipo requiere dotar de poder a otro para que si el otro quiere, te afecte el resultado. Confiar implica asumir un riesgo emocional y eso se siente vulnerable. Miren, si un boxeador está en guardia y quiere pegar un golpe al rival, lo primero que tiene que hacer para poder pegar ese golpe es sacar esa guardia. Nadie pega un golpe en guardia, nadie va a por más defendiéndose. Y cuando uno va a por más, uno se siente vulnerable. Y esta situación nos ha puesto a todos a sentirnos muy vulnerables. Pero créanme, siempre que uno puede estar seguro, es mejor estar seguro. Pero ¿saben qué? Cada vez que cualquiera de nosotros trate de estar seguro en una situación en donde lo máximo que puede lograr es tener confianza, lo que va a pasar es que se va a estresar. Voy de nuevo. El estrés es como tratar de pisar un piso que no existe. El estrés es tratar de estar seguro de aquello que no podés estar seguro. Voy a poner un ejemplo. Algunos de ustedes deben haber estado alguna vez en algún piso alto, en un terremoto, a lo mejor en Lima. ¿Me equivoco? Es probable. Si alguno ha estado en un piso alto, en cualquier lugar, en Lima, en Bogotá, en Santiago de Chile, en la Toscana, en California, en DF o en Tokio,
sabe que literalmente el edificio de enfrente se te acerca y se te aleja, se te acerca y se te aleja, porque los edificios se mueven para poder mantenerse en pie. Ese vértigo que uno siente cuando está en un terremoto, para mí es la mejor metáfora que se me ocurre acerca de vulnerabilidad. Porque si uno quisiera no sentir ese vértigo y se pusiera duro y se pusiera firme para no moverse, lo que pasaría es que se quebraría. La vulnerabilidad no es una emoción agradable, es una emoción saludable, que no es lo mismo. La vulnerabilidad no es una emoción rica, es una emoción nutritiva. Y frente a todo este movimiento, uno va a tener emocionalmente solo dos opciones. O uno aprende a confiar y a sentirse cómodo tomando decisiones, asumiendo más riesgo emocional que antes, o lo que va a pasar es que se va a estresar. ¿Mm? Y el estrés, insisto, esto es una definición simple pero pertinente, el estrés es tratar de asegurarte de aquello que es imposible estar seguro. Por favor, yo no soy una persona muy arriesgada, de hecho soy bastante conservador. Siempre que puedan estar seguros, es mejor estar seguro. Ahora, si ustedes intentan estar seguros, donde lo máximo que pueden lograr es tener confianza, lo que va a pasar es que su estrés se va a disparar. Así que el primer punto emocional que ha llegado para ser clave y casi un indicador de supervivencia en estos momentos de coronavirus es: tenemos que invertir en capacidad para confiar, tenemos que invertir en nuestra capacidad para sentirnos cómodos en situaciones de vértigo y vulnerabilidad, para sentirnos cómodos en situaciones mayores de asunción de riesgo emocional, porque si no lo que va a pasar es que lo que nos va a llevar puesto antes que la economía es nuestro estrés. Primer punto. Segundo punto, si hay un momento para ubicarse en lo que uno llama posición de protagonista, es este. ¿Qué es posición de protagonista? La posición de protagonista implica tener una concepción particular al respecto de la responsabilidad. Para la mayoría de las personas, le llamamos responsabilidad a un concepto, si se quiere, que tiene un origen bastante jurídico. Uno no se siente responsable de algo, y con razón, si uno no está involucrado en el circuito causal que genera algún efecto. Los abogados nos dirían con dolo, con culpa, por acción, por omisión, pero la verdad es que si uno no está involucrado en el circuito que genera tal o cual efecto, uno responsable no es. ¿Cuán responsable es uno de la aparición del coronavirus? Nada. ¿Cuán responsable es uno de la situación económica, los recursos económicos del país pre-coronavirus? Nada. ¿Cuán responsable es uno del anuncio que van a hacer a las 13 horas al respecto de cuánto nos vamos a tener que seguir quedando guardados? Nada. Uno no es responsable de eso. Ahora, cuando vos ves los estudios de eficacia, lo que vos ves es que la gente más eficaz en cualquier actividad del mundo tiende a tener una concepción al respecto de la responsabilidad bastante particular. Y es que responsabilidad tiene una segunda acepción. Y en esa segunda acepción, responsabilidad quiere decir literalmente habilidad para responder. Y cuando vos estudias eficacia, lo que vos ves es que la gente más eficaz claramente entiende que hay muchas cosas de las que no es responsable, pero cree que la respuesta que elige ofrecer frente a aquello que está enfrentando sí es su responsabilidad. Por ponerlo lo más simple que puedo, una definición de resultado pertinente podría ser la diferencia que hay entre la habilidad que tengas y el desafío que enfrentes. Si el desafío es mucho mayor a tu habilidad, por supuesto tu resultado es negativo, y a la inversa. La persona promedio, la persona normal, cada vez que enfrenta una frustración, una adversidad, un setback de cualquier tipo, ¿de qué lado de la ecuación tiende a adjudicar la responsabilidad? Normalmente, del desafío. Pregúntale a tu hijo adolescente por qué le fue mal en el examen, y lo que va a decir es: el profesor tomó cosas que no había dado. Pregúntale a tus hijos más chicos por qué se están peleando entre sí, y uno va a decir: él me tiró el pelo, es que él me sacó la lengua, pero él me pegó primero, pero él no me prestó los juguetes. O, mi favorita, pregúntale a tu amigo por qué se está separando de su pareja, y seguro que te da casi una descripción psiquiátrica de todas las características de su expareja. Y sin embargo, si vos le preguntás a tu amigo: ¿y tus habilidades para elegir pareja? Digo, porque no te deben haber llevado a punta de pistola al altar. Eso es otra cosa. Ponerse en posición de protagonista implica no tentarse con echar la culpa al desafío por lo que uno está viviendo, sino, a pesar de ser capaz de describir bien el desafío, preguntarse cuál es la respuesta que uno puede elegir de modo más eficaz frente a aquello que enfrenta. Yo no estoy diciendo que si uno se enfoca en su habilidad, no hay desafío que se le resista. No, ojo,
porque hoy hay mucho mensaje pseudo positivo, de mala calidad, que dice, concentrémonos en nuestra habilidad, digamos todos vistas, 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 y no va a haber desafío que se nos resista. No. Si el otro es muy grandote, está armado, sabe taekwondo y viene con amigos, la habilidad que hay que tener es darse cuenta que nos van a ganar y salir corriendo para otro lado. ¿Mm? Parte de nuestra habilidad es habilidad diagnóstica. En cualquier caso, lo que sí hace una persona en posición de protagonista es preguntarse permanentemente estas 3 preguntas y tratarlas de responderla en detalle. Número 1, frente a todo esto, que no es nuestra responsabilidad, que sí puedo controlar. Normalmente lo que uno puede controlar son sus decisiones, su comportamiento, no mucho más, no mucho menos tampoco. Hay ciertas cosas que uno no puede controlar, pero sobre las cuales puede influir. Uno no controla la productividad, la motivación o la actitud de nuestros empleados, pero sí que los influye, vía nuestras habilidades de liderazgo, vía nuestras habilidades de persuasión, vía nuestras habilidades de capacidad de convicción. Uno influye sobre aquellos que no controla, pero sí impacta. E incluso en situaciones de cero control, situaciones en las que uno no solo no controla nada, sino que ni siquiera influye, una persona en posición de protagonista todavía puede hacer una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Miren, durante varios años me tocó hacer mucho coaching con inversores bursátiles, y en aquella época, más allá de tratar de aprender un poquito de análisis técnico y análisis fundamental, tuve que aprender muchísimo, sobre todo al respecto de errores cognitivos y emocionales de los inversores promedio. ¿Cuál es el principal error emocional de un inversor bursátil? No aceptar un costo hundido. La acción la compró a 10, hoy está a 7, todos los indicadores parecen mostrar que esto va a estar a 3 porque es, qué sé yo, de blockbuster, y no acierta a vender la acción porque siente que hace un mal negocio. ¿Y por qué siente que hace un mal negocio? Porque hace una comparación retrospectiva con el precio al que la compró, en vez de hacer una comparación prospectiva con el precio al que la va a vender en el futuro. ¿Mm? Si hay algo que todavía una persona en posición de protagonista y en contextos de cero control puede sacar una ventaja a otra que se para en posición de víctima, a quejarse de lo que está pasando, es aceptar algo rápido y moverse de ahí, lo más veloz que pueda. El error número 1 de un empresario frente a una adversidad es no aceptar un costo hundido rápido. Y una de las cosas más de lujo y que yo creo que más podemos aprovechar de un grupo vistas es que en un grupo vistas hay gente que nos aprecia lo suficiente como para decirnos la verdad al respecto de alguna cosa que no estemos animando a soltar. Voy a volver sobre ese punto al final, pero avanzo en este momento. Primer punto, la importancia de la confianza. Segundo punto, la importancia de pensar que uno no es responsable de muchas de estas cosas, pero la respuesta que uno elige ofrecer es nuestra responsabilidad. Protagonismo. Tercer punto, si hay un momento que pide por un extracto de lo mejor de nosotros mismos, es este. Y la verdad es que, en términos de alto rendimiento personal, si hay un mito que le ha hecho daño históricamente a la idea de alto rendimiento, un mito empresario, es la idea de que nuestra principal oportunidad de mejora es corregir algo que hacemos mal. ¿Mm? A ver, por supuesto que hay que corregir lo que hacemos mal, por supuesto. ¿Mm? Pero la debilidad es como el ancla de un barco, la debilidad es como la aerodinámica de un auto, es lo que hace resistencia a nuestro avance. Yo tenía un compañero en la universidad que tenía una frase, en Argentina evaluamos del 1 al 10 las notas, no sé cómo es en Perú, cómo se evalúa, pero mi amigo, nosotros aprobábamos con 4 en la universidad, y entonces cada vez que iba a rendir decía la siguiente frase: el 4 es el 10 de los pobres, todo lo demás es lujo, y se metía con uñas y dientes a pelear por ese 4. Y yo conozco demasiada gente esforzada, decidida, dedicada, tratando de pasar un 4 a un 5 para que no se dé cuenta nadie, pagando un costo de oportunidad gigante, no sofisticando algo que al natural hace en 8 o 9 puntos. Y si uno es capaz de subirle un punto allá arriba, la diferencia que eso hace en el mundo es infernal. Perdón por ponerlo muy simple y casi hasta ordinario, pero de esta no nos saca ser un poco menos malo en lo que somos malos. De esta nos saca ser muy buenos y sofisticar aquello
que nos ha hecho entrar de titulares al equipo de nuestra vida. ¿Mm? No es ser un poco menos peor lo que nos va a sacar. Y la mayoría de nosotros está absolutamente sobreinvertidos en recursos pedagógicos para paliar déficits, para tratar de mejorar debilidades, y está absolutamente subinvertidos en recursos pedagógicos para sofisticar talento. Y hay que poder equiparar eso. ¿Mm? En el fondo, para ponerlo simple, el alto rendimiento personal requiere 4 cosas. Número 1, hay que corregir cualquier cosa que esté desaprobada. Yo no estoy diciendo que no hay que atender debilidades. Las debilidades hay que aprobar, son como las materias de la universidad. Hay que aprobarlas todas para recibirse. Todas. Ahora, una vez que las tenés aprobadas, pregúntate, ¿en qué talentos tuyos vas a apalancar tu reacción a lo que sucede? Porque si hay un momento que ha requerido lo mejor de vos mismo, es este. Y lo mejor de vos mismo no es ser un poco menos malo en algunas cosas. Es verdaderamente pasar algo de muy bueno a brillante. Y eso es dificilísimo. El alto rendimiento es un juego de especialización. Y la mayoría de nosotros no tiene rutinas de entrenamiento para sus fortalezas como sí las ha tenido para sus déficits. Además, es súper importante preguntarse dónde hay demanda para nuestros talentos. Este es un mundo que se está desorganizando y desordenando a pasos agigantados. El que antes no era tu competidor, mañana lo será, y viceversa. ¿Dónde hay demanda para tus talentos? ¿Dónde hay demanda para los talentos de tu organización? Y último, para otro momento, porque hoy no vamos a hablar tanto de trabajo en equipo, pero una persona no es completa con sus talentos ni necesita ser completa, pero un equipo sí debería. El siguiente paso para el alto rendimiento es rodearte de un equipo que te complemente. Pero entonces, es clave, clave, clave en este momento apostar por nuestro talento. Tener rutinas de entrenamiento que nos haga ser brillantes ahí donde antes éramos muy buenos. Eso es lo que más potencia y capacidad de tracción tiene para sacarnos del barro de esta crisis. No ser un poco menos peores ahí donde lo éramos. Punto número 1, confiar. Punto número 2, esperarlo en posición de protagonista. Punto número 3, ir a buscar sofisticar nuestro talento más que corregir un poquito más nuestra debilidad. Punto número 4, es muy, muy, muy relevante en estos momentos gestionar muy bien emociones, tanto la de nosotros como la de nuestro equipo inmediato. Y eso implica aprender a pensar muy racionalmente para tener emociones lo más saludables posibles, especialmente en 3 direcciones. La primera de esas direcciones, este es un momento en el que van a ganar aquellos que tengan cierta dosis de humildad importante. Y déjenme separar humildad de modestia. La modestia es el temor a la exposición. La modestia es que no me gusta sobresalir. Si una persona muy modesta fuera un cuadro, preferiría ser el marco. Humildad no es eso. Humildad es la conciencia de que tu agenda individual, tus intereses individuales, están subordinados a un interés colectivo que los trasciende. Y necesitamos, tanto nosotros como nuestro equipo, sobre todo el equipo primario que tengamos, ese equipo que nos reporta, necesitamos que todo el mundo piense en la agenda colectiva de la empresa antes que en su agenda individual. Si ustedes tienen gente hoy en ese equipo que preferiría ser el 9 titular del equipo subcampeón en vez del 9 suplente del equipo campeón, están en el horno. Hoy probablemente hayan leído hace 4 o 3 semanas el artículo del historiador hebreo en Financial Times, Harari, al respecto, describiendo un poco cómo la falta de cooperación entre países había agravado todo esto, y hablando un poco de su visión sistémica. De eso se trata hoy, de esta no nos saca ningún llanero solitario. Si alguien, esos talentos que decíamos recién, no es capaz de ponerlos al servicio de una agenda colectiva que los trascienda, no nos sirve. Ese tipo brillante que tenés, pero que es malo en el equipo para adentro, no nos sirve. No nos sirve. Y hoy va a servir menos que nunca. Número 2, es muy importante hoy invertir en hambre. ¿Hambre qué quiere decir? La capacidad de uno y de todo nuestro equipo de poner la empresa adelante. Hubiera puesto la palabra ambición, pero la palabra ambición tiene mala prensa, así que pongo la palabra hambre. ¿Qué es hambre? En el fondo, hambre es que no te guste perder. Hambre no quiere decir ser un mal perdedor,
uno puede ser un perdedor muy noble y va a saludar al rival como corresponde, pero te volvés a entrenar porque perder no te gusta ni un poco. ¿Mm? Hoy va a ser importantísimo el hambre, porque en un momento en donde todos hemos vuelto casi a condición de emprendedores con nuestras empresas, la característica número uno que dice la investigación que ayuda al emprendedor es la potencia. Y si hay algo que nos da potencia, además del talento, es la capacidad de tener ambición, hambre, disciplina, compromiso, pongan el nombre que quieran. De hecho, les digo más para otro momento que charlemos. Cualquier persona que tenga menos de 30 años, este hambre es un indicador pronóstico de cómo le va a ir en su carrera profesional y laboral, 3 veces más relevante que su cociente intelectual. ¿Por qué? Porque el cociente intelectual aumenta 3 puntos por década en mérito de la nutrición y de la educación. En cambio, el hambre no, las empresas matan y mueren por gente joven capaz de hacer un esfuerzo sostenido en una determinada dirección. La característica número uno, como dice la vieja frase, cada vez más hay que contratar actitudes y entrenar habilidades. El hambre es clave. Y número 3, la inteligencia emocional. Hay ríos de tinta escritos acerca de inteligencia emocional. Yo hago hincapié sobre 2 o 3 cosas de inteligencia emocional que en este momento de hoy y para nuestra mejor versión son muy importantes. Número 1, la empatía y el optimismo. Déjenme separarlos a la empatía y al optimismo. Empatía no es simpatía. Empatía no es el arte de ser una buena persona, ni ser agradable, ni ser sonriente. Empatía es la capacidad de conectar con lo que los demás sienten, y es requete importante. Ser optimista no es lo mismo que ser positivo. La mayoría de nosotros es capaz de separar al optimista del pesimista, se da cuenta la diferencia. Pero muchos de nosotros a veces se confunden al optimista con el positivo, y no son la misma cosa. El positivo es la persona que cree que las cosas van a ir bien por defecto. Es el que dice, seguro, seguro, de esta salimos. Y vos decís, ¿por qué? ¿Tenés algún dato, algo? Te dice, no, me encantaría. ¿Ah? El positivo es una persona que cree que estamos condenados al éxito y que el mundo conspira para que nos vaya bien. La verdad no es cierto. En cambio, el optimista es una persona que cree en sus chances. Y cree en sus chances porque el optimismo se nutre de la esperanza, pero se nutre de la realidad también. Y cree en sus chances porque tiene un buen plan A, y si el plan A no sale, tiene un respetable plan B, y si el plan B no sale, tiene un plan C que es un poco long shot, pero que zafa. Y si el plan C no sale, al menos va a tener el orgullo de que ha muerto con las botas puestas y dando lo mejor de sí. Insisto, el optimista no es ser positivo. Ser positivo es López Obrador o Bolsonaro diciendo, el virus, olvídate, el virus no pasa nada. Eso no necesitamos. Esa pseudo seguridad del positivo no la necesitamos. Lo que necesitamos es la confianza del optimista. Punto número 2. Si hay un momento en que nuestro auto metafóricamente hablando, uno si fuera un auto, necesita un buen service en términos emocionales, es este. Todos nosotros tendemos a tener emociones a veces que, nada, se salen un poquito de la regulación correcta. Yo soy un enojón, entrenado, pero un enojón. Probablemente por estadística, un tercio, un cuarto de ustedes sea un enojón como yo. Está el que no es enojón pero es ansioso, el que no es ansioso pero es tímido, el que no es tímido pero es temeroso, el que no es temeroso pero es melancólico. Es súper importante hoy más que nunca poder tener un buen mecánico. Llamale al buen mecánico tu grupo Vistas, llamale un terapeuta, llamale un coach, llamale buen libro o llamale una buena actividad física o todo lo que quieras. Pero si hay un momento en nuestra historia adulta en donde ha sido importante tener un buen funcionamiento emocional, es este. Casi hasta por un tema de inmunología también. Es muy difícil que salgamos de estas solos. No solo en términos de esfuerzos concretos, sino en términos de conexión emocional. Yo tengo 23 años dedicándome a esto en empresas. Nunca en mi vida había recomendado a nadie ver un terapeuta, ir al coach o lo que fuere. En este mes, este mes y medio, lo he recomendado más veces que en toda mi vida. Y una cosa más. Es súper importante, además de aprender a controlar bien nuestra emoción, aprender a pensar lo más racionalmente posible. De todas las cosas que uno puede pensar, que incluye pensar racionalmente, creo que la mayor inversión hay que hacerla en nuestra capacidad de análisis causal. ¿Qué es análisis causal? Miren, de todas las definiciones de visión sistémica que hay, a mí la que más me gusta es la que se refiere al análisis causal y que dice que visión sistémica es la capacidad de conectar
causas y consecuencias que caen lejos, en el tiempo o en el espacio. Es decir, esto que pasa acá repercute allá, o esto que sucede hoy recién se nota dentro de meses. A más uno puede estirar ese análisis causal, más va a ganar en capacidad de tener una emoción muy importante en estos momentos por lo saludable, que es la emoción de la templanza. No necesitamos ni relajarnos, ni necesitamos volvernos locos. Necesitamos una concentración atenta, calma y concentración. Así que, si hay tres cosas en las que invertir en nosotros y en nuestro equipo emocionalmente hoy, son estas tres. Necesitamos gente humilde, que sepa que aporta a una agenda colectiva, que es la que lo va a sacar de acá, gente con mucho hambre, que pueda desplegar potencia para poner al equipo mucho más allá del barro en el que hoy estamos todos, y gente muy inteligente emocionalmente, como nunca lo hemos necesitado. Voy con el punto número 5. Si hay algo que ya venía pasando, pero este escenario del COVID ha generado que esto se acelere terriblemente, es que si vos estudiabas negocios en los 80, en los 90, en los 2000, la palabra clave que te volvía un gurú, si querés, era estrategia. No sé, vos aprendías, definías tu estrategia, después pensabas tu configuración táctica y después ponías la gente que encajaba en los ravioles que iban encajando. No más. Hoy uno va a cambiar, se sospecha, de estrategia en su empresa de 6 a 7 veces más rápido de lo que cambia de gente, al menos en su equipo de líderes. Esta frase se la robé a un autor que se llama Jim Collins, es un experto en estrategia, ex Harvard, de un libro que se llama From Good to Great, o algo así como de bueno a grandioso. Creo que al castellano, en algunos lugares de Latinoamérica, está traducido como empresas que sobresalen. Y lo que él menciona es justamente esto, que la vigencia que tiene nuestra ventaja estratégica competitiva es cada vez menor. No importa si tu ventaja era financiera, tecnológica, logística, geográfica, lo que fuere. Él metaforiza esta frase diciendo the right people on the bus, la gente correcta en el colectivo. Y lo que dice es, si vos querés que ese colectivo vaya de un lugar a otro de la ciudad y programás el GPS para que vaya, y después subís al mejor conductor para ir por esos lugares, ese mejor conductor no va a saber qué hacer cuando el camino cambie, y va a cambiar. Es muy importante hoy tener el tipo de gente y ser el tipo de empresario capaz de llevar a ese colectivo en varias direcciones posibles. La estrategia es importante, por supuesto, pero nunca tan importante va a serlo como la gente que es capaz de cambiar de dirección en diferentes momentos. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros tiene el mismo equipo de líderes que en diciembre, momento en donde planeábamos un 2020 absolutamente diferente al que estamos teniendo y al que probablemente vayamos a tener. Esto ya lo había dicho el viejo Peter Drucker cuando decía que la cultura de una compañía se desayunaba a su estrategia, pero esto lo ha acelerado a ritmos enormes. Así que el quinto punto es ser muy consciente de que esto, más que estrategias, lo va a sacar adelante las personas capaces de adoptar diversos tipos de estrategias, más de un tipo de estrategia, de acuerdo a cómo vayan viendo que esto se va moviendo. Repaso. Punto número 1, la confianza. Punto número 2, el protagonismo. No soy responsable de lo que sucede, pero mi respuesta es mi responsabilidad. Número 3, apalancarme en el talento. Número 4, la importancia emocional de estar muy bien a nivel de inteligencia emocional, de hambre y de humildad. Y número 5, ser muy consciente que es nuestra cultura la que le va a poner más potencia a esto que nuestra estrategia. La estrategia es re importante, pero es la cultura detrás de la capacidad de generar esa estrategia la que es clave. Número 6, si hay una habilidad de liderazgo con tu gente que este año va a ser relevante, es esta. Históricamente, esto ya era importante, pero este año va a ser más importante que nunca. ¿Por qué? La razón número 1 por la que una persona se va de una empresa en Perú, en Latinoamérica y en el mundo es sentirse poco reconocido. La razón número 1 por la que una pareja matrimonial se separa es sentirse poco reconocido. La razón número 1 por la que entre padres e hijos se distancian entre sí es sentirse poco reconocido entre los esfuerzos. Nosotros tenemos una epidemia en el mundo de falta de reconocimiento. Y en parte eso se debe a que nuestro cerebro es buenísimo detectando cosas que están mal y no es tan bueno
detectando cosas que están bien. Las cosas positivas y buenas rápido pasan a ser parte del paisaje. ¿Por qué esto es así? Porque tenemos el mismo cerebro que los cavernícolas, cerebro que fue entrenado para sobrevivir, no para ser feliz. Si el cavernícola promedio no se daba cuenta que la persona de la cueva del lado gustaba de él, por ahí se perdió una linda relación. Ahora, si no se daba cuenta que el mamut venía de frente, lo que perdía era la vida. Por lo tanto, nuestros recursos cognitivos, recursos de atención, concentración, procesamiento, memoria, están 5 veces más potentemente dirigidos hacia aquello que está mal que hacia aquello que está bien. Como resultado de eso, la mayoría de nosotros es malo reconociendo y a la vez tiene un gran ansia de reconocimiento. Y este año, en particular, toda su gente, todos sus empleados, van a tener sensación de estar salidos de zona de confort. Todos nuestros empleados van a tener la sensación de estar haciendo esfuerzos adicionales a los que han hecho nunca, porque tendrán que discutir con su pareja, a ver cuál de los dos jefes está diciendo algo más relevante para ver quién se hace cargo de los chicos mientras el otro trabaja, porque están haciendo de profesores de los chicos, de empleadas, de trabajadores. Todo el mundo está sacado de zona de confort. Y cuando uno sale de zona de confort, su percepción de estar haciendo esfuerzos aumenta, lo que hace que la necesidad de sentirse reconocido aumente también. ¿Mm? Y esto es súper, súper importante. 4 tips chiquitos para volverse un mejor reconocedor. Número 1, el buen reconocimiento es sincero. No se trata de inventarse algo, se trata de estar atento a lo bueno que está sucediendo. Número 2, es importante hacerlo frecuentemente. Si una vez a la semana uno puede pensar quién ha hecho cosas que para mí están buenas y encargarse con un WhatsApp de que se enteren, con eso ya alcanza. Número 3, un buen reconocimiento no necesita pompa. Un buen reconocimiento es específico, es como un buen anzuelo, necesita tener punta. De hecho, si dura más de 10 segundos, me parece demasiado azucarado. Un buen reconocimiento es como decirle, no sé, si yo trabajo con Ignacio, decirle, mirá Nacho, ayer que trabajaste 2 horas más porque faltó Juan, gracias a eso terminamos el trabajo. Eso, cortito y al pie. Sencillo, pero específico y preciso. Y número 4, un buen reconocimiento, además de ser sincero, frecuente y específico, para que tenga potencia, necesita ser personal. ¿Qué quiere decir personal? Que si yo después de decirle a Nacho, mirá, ayer que te quedaste 2 horas, gracias a eso sacamos el trabajo, le digo, Nacho, lo que vos hiciste está muy bien porque está en el manual del buen empleado de la empresa, eso no tiene potencia. En cambio, si yo me involucro personalmente y le digo, Nacho, actitudes como la tuya me generan mucha confianza, epa, eso tiene otro impacto. Quiero bajarle la intensidad porque me siento demasiado liberal, le puedo decir a Nacho, me gustó mucho lo que hiciste. Quiero subirle la intensidad porque se lo estoy diciendo a un hijo, le puedo decir, me siento orgulloso con lo que has hecho. Pero lo único que genera lealtad en la gente es esa coordenada personal. Y la lealtad es como el ahorro. Uno la construye cuando no la necesita. Si uno se acuerda de la lealtad en el momento en que la necesita, ya está tarde. Y yo les aseguro que este año, probablemente como nunca en la historia de todos nosotros, como empleadores de personas, vamos a necesitar tirar de la lealtad de nuestra gente. ¿Mm? Una cosita más al respecto del reconocimiento. Esta herramienta del reconocimiento es muy buena para que los buenos de los tuyos profundicen y continúen haciendo lo que están haciendo, pero no es una estupenda manera de corregir lo que hacen aquellos que lo están haciendo mal. ¿Mm? Mucho líder, muy buena persona, pero equivocado, elogia también a las malas cosas para tratar de decir, bueno, a lo mejor porque no estaban tan motivados o no se sentían tan queridos. Cuando uno elogia lo que está sucediendo mal, tiene 2 efectos negativos. Número 1, la gente que lo está haciendo mal no cambia. Y número 2, tiene un impacto terrible sobre aquellos que lo están haciendo bien. Porque aquellos que lo están haciendo bien dejan de percibir tu elogio como algo especial. ¿Por qué? Porque al cerebro le cuesta percibir como valioso aquello que no tiene algún grado de escasez. La incondicionalidad no es sexy. Y si el que lo está haciendo bien cree que el elogio va para todos por igual, la verdad, la sensación es que da igual. Así que, 6.º punto, y me quedan 2 cositas, 10 minutos, y vamos a hacernos preguntas y respuestas. 7.º punto. Hace mucho que sabemos la importancia que tiene el ejemplo del líder en el mundo de los negocios y en el mundo del liderazgo. Por supuesto que esto es así. De hecho, sin buenos ejemplos, es muy difícil.
Si el líder es incongruente, si el líder es inconsistente, si es incoherente, no pasa nada. Ahora, la mayoría de nosotros, a pesar de que el ejemplo es muy importante, tiende a sobreestimar el impacto del ejemplo. A ver, la mayoría de nosotros hace rato que sabe que la gente se influye muy poquito por lo que decimos. Sabe que a las palabras se las lleva el viento y que si uno dice A y hace B, no pasa nada. Pero todavía creemos que el ejemplo tiene muchísimo impacto en la gente. Y perdón, la gente se influye un poquito más por el ejemplo que por las palabras, pero tampoco se influye tremendamente por el ejemplo. Lo que sin duda más peso específico tiene a la hora de influir en la gente es lo que le haces hacer a la gente. El ejemplo vale, pero el ejemplo es como la quinta del auto. Es un juego de pull, no es un juego de push. El ejemplo no tiene tracción, es como la estrella de Belén, es como lo que te guía. El hijo zángano del padre ejemplar es un clásico. Si el ejemplo tuviera esa potencia, no podría pasar. Si yo quiero que mi hijo se levante temprano, y para eso me levanto todos los días a las 6 de la mañana, pero a él lo dejo durmiendo hasta las 2 de la tarde, el ejemplo no sirve de mucho. Si yo quiero que mi hijo aprenda a nadar bien en la pileta, y yo estoy nadando en la piscina de mi casa de un lado a otro, pero a él lo dejo jugar a la PlayStation, no pasa nada, hasta que no lo tiro al agua. Mi hijo no me mira cómo es nadar y se pone a hacerlo. Esto es súper importante, porque en estos momentos nos vamos a jugar un partido muy crítico, tratando de movilizar a nuestra gente a hacer lo que tiene que hacer. Y si bien el ejemplo es súper importante, si no somos capaces de hacerle hacer cosas, lo que va a pasar es que nos vamos a inmolar solos. Y yo nunca he trabajado, en 1000 empresas que he trabajado en mi vida, nunca o casi nunca he trabajado para un líder incongruente, pero me ha tocado trabajar para muchísimos CEOs y dueños de empresas, absolutamente buena gente, pero inmolados, dando el ejemplo para que un montón de gente no lo siga. Y ahí la clave para que nos sigan de un lado a otro, por supuesto que es el ejemplo, pero tiene mucho que ver, a lo mejor alguno de ustedes ha leído acerca de la teoría de las ventanas rotas. La teoría de las ventanas rotas es la teoría que usó Rudolf Giuliani, el viejo alcalde de Nueva York, para volver a Nueva York una ciudad segura. Si alguno tuvo la suerte o no de ir a Nueva York en los 70, en los 80, saben que era una ciudad bastante insegura. Giuliani, mérito de lo que él llamó tolerancia cero, volvió a Manhattan, sobre todo una ciudad bastante segura, y ustedes saben que tolerancia cero a menudo se la confunden con mano dura, para nada. Tolerancia cero lo que quiere decir es que el primer momento a corregir algo es en el momento en que se desvía inicialmente. Esa es la teoría de las ventanas rotas. ¿Por qué le llaman de las ventanas rotas? Porque en su momento una de las investigaciones que dio origen a estas cosas es que dejaban un auto estacionado en Manhattan, y si el auto estaba nuevo e impecable, podía pasar varias semanas y nadie lo robaba. Pero si a ese mismo auto, limpio e impecable, vos le rompías mínimamente una ventana, a las 24 horas aparecía desmantelado. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer desvío de la conducta requerida es el más difícil, pero si vos lo dejás pasar, el desvío solo se agranda. La primera infidelidad es la más difícil, la primera corrupción es la más difícil, la primera trampa es la más difícil, pero si pasa, empieza a crecer. Entonces, el ejemplo es súper importante, pero tan o más importante que el ejemplo, la primera o la segunda del auto, está en no dejar pasar una y no enojarse nunca. Ese sería el mejor horizonte. Es imposible, todos remamos de atrás, pero la clave sería no dejar pasar una y no enojarse. La mayoría de nosotros, desgraciadamente, como líderes lo hace al revés. Se enoja, pero es paciente de más. Y último punto, súper importante, les robo 5 minutos y nos vamos a conversar, si quieren. Sí hay una habilidad que ya venía siendo terriblemente crítica, pero esto del coronavirus la ha acelerado a ritmos exponenciales, geométricos, logarítmicos, es la capacidad de nuestro cerebro de soltar. Una de las cosas más lindas de dedicarse a temas de comportamiento humano hoy es que mérito de la investigación en neurociencia, psicología científica, genética, economía conductual, hoy sabemos cosas que hasta hace 10 años solo podíamos opinar. Y una de las cosas que sabemos es que nuestro cerebro, cuando tiene que dejar cosas atrás, enciende centros de dolor. Si le escaneamos el cerebro, cualquiera de
nosotros mismos, cualquiera de nuestros seres queridos, cuando está tomando una decisión, lo que veríamos es que al momento de tomar la decisión se le encienden centros de dolor. ¿Por qué? Porque el cerebro elige estando muy atento a los costos de oportunidad. De ahí viene la frase que elegir es renunciar, doy un ejemplo muy sonso, pero mi hijo menor tiene 8 años, ¿sí? Yo a Joaquín, no sé, en algún viaje le traigo un muñequito del Hombre Araña, por ejemplo, a él le gustan los Avengers, él se pone muy contento. Si 3 meses después lo llevo a él de viaje y estamos en algún lugar muy lindo, en una juguetería muy grande, y yo pienso para mis adentros, pucha, la verdad que le voy a comprar a Joaquín 3 Avengers más, tiene solo el Hombre Araña y son muchísimos los Avengers, se ha portado muy bien este año, y lo pongo frente a un escaparate que tiene 700 muñecos de Avengers, y con ilusionada expectativa le digo, Joaquín, elegite 3. Yo iluso creyendo que si con uno se puso recontento, con 3, imagínate, va a estar feliz. Bueno, la satisfacción derivada para Joaquín de elegir 3 de 700 es infinitamente inferior a la de, a la de tener uno cuando yo se lo llevé. ¿Por qué? Porque soltar siempre duele. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque esto del coronavirus ha hecho que todos tengamos que soltar cosas. Ustedes, yo, todos nuestros empleados están haciendo duelos por lo que no están viviendo o por lo que pensaban vivir o por todo lo que están teniendo que soltar. Y hay una cosa muy importante a la hora de soltar. Y es que para poder volver a acomodarnos a una nueva normalidad, y esto para temporario va a ser largo, es clave hacer de las cosas algo definitivo. A ver, lo pongo de esta manera con un último concepto. En el MIT, en Boston, acuñaron hace algunos años el concepto de felicidad sintética. ¿Qué es felicidad sintética? Es la felicidad que tenés no cuando lográs lo que querés, sino cuando te acomodás a lo que hay. Se siente absolutamente igual, el cerebro es capaz de sintetizarlo, pero tiene una trampa. La felicidad sintética no se produce cuando no hay un contexto irreversible. ¿Qué quiero decir? Si se muere un ser querido pero no encontramos el cuerpo, nuestro cerebro es incapaz de hacer el duelo correctamente, que sería un ejemplo de felicidad sintética. Si cualquiera de nosotros lo deja a su pareja y después de algunos meses ya está recuperado y está tratando de recuperarse, pero nos entra un WhatsApp de nuestra expareja diciendo, no quiero prometer mucho, pero te he extrañado bastante, uno se la pone más difícil. Una de las cosas clave para ayudar a nuestra gente a acomodarse y a ponerle garra y a sentirse con toda su energía en esta nueva normalidad para empujar este auto hacia adelante, es ayudarlos a todos a hacer los duelos que tengan que hacer, ayudarlos a soltar lo que tenían, porque si siguen aferrados a lo que tenían, no van a poder ir a buscar lo nuevo de lo que tienen que tener. 60 segundos finales. Cuando no teníamos neurociencias para explicar esto, dábamos todos la explicación que seguramente habrán escuchado acerca de cómo los cazadores de monos en el siglo XIX atrapaban a los monos para llevarlos a los circos o a los zoológicos de la época. Y lo que hacían los cazadores es armar una trampa que consistía en 2 hojas de lata, que era como una hendidura, una endija así, más o menos, en donde el mono podía pasar su mano estirada, y esa lata tenía como una cavidad en el fondo, y en esa cavidad los cazadores ponían un dulce con bastante rico olor, que el mono detectaba. Entonces iba el mono, metía la mano buscando el dulce, lo que olía tan rico, ¿sí? Y cuando llegaba a la cavidad del fondo, agarraba ese dulce. Cuando lo agarraba, por supuesto que lo quería sacar y empezaba a tironear, a forcejear para tratar de sacar el dulce, que no salía, porque la mano salía siempre y cuando la estirara, pero para estirarla lo tiene que soltar, cosa que no le sale a hacer. Cuando el mono está peleando con ese dulce y con la trampa, se le acercan los cazadores con una red en mano para tirarle, y el mono los huele, los ve, los percibe, puede perfectamente desde un punto de vista físico soltar ese dulce, sacar esa mano y salir corriendo. Pero no lo puede hacer, no porque tenga un impedimento físico, sino porque lo que tiene es un impedimento cognitivo. No lo puede hacer. Nosotros compartimos el 99,6% del ADN con ese mono. Y por suerte hay un 0,4 que no, que es nuestra parte más inteligente, pero no es la más potente, ni es la que reacciona en momentos de estrés, ni es la que más fácil es apelar. Y si nosotros no aprendemos a soltar esos dulces, tangibles o intangibles,
que hemos tenido hasta acá, va a ser muy difícil que podamos ir a buscar los próximos dulces que hoy ni sabemos cuáles son, ni sabemos si van a existir del mundo que se nos viene. Lo que sí sabemos es que cualquier persona que no pueda soltar, no solo va a perder la carrera de lo que va a venir, sino que además no va a poderse generar la felicidad sintética para sentirse bien con lo que está haciendo. Va a estar en un eterno duelo mal hecho por aquello que no está pudiendo aceptar. Y de vuelta, si creo que hay una ventaja competitiva que un empresario Vistage tiene con respecto a los demás, es que tiene un grupo de gente que lo aprecia muchísimo y que tiene el suficiente cariño como para decirle verdades como puños al respecto de cosas de nosotros mismos, tangibles o intangibles, de las que podamos estar enamorados y no nos estamos animando a soltar. Hasta aquí las 8 cosas. Por supuesto que dejo de compartir pantalla a Nacho y nos quedamos conversando todo lo que ustedes quieran. Sé que va a ser difícil distraerlos del anuncio del presidente, pero yo estoy acá, todo lo que necesitemos quedarnos. Buenísimo, Santi. Hace rato no me llevaba tantos conceptos, la verdad que muy bueno. No sé qué pareció el resto. Hagamos como venimos haciendo los viernes con Vistas, como si fuese una reunión de grupo, y Santi es el speaker. Cualquiera que tenga preguntas para hacerle, la idea es ir armando un ida y vuelta. Así que si alguien se anima a hacerle la primera pregunta, la consulta o compartirle algo, bienvenido. Y si quieren levantar sus videos también, así nos podemos ver todos, es una buena idea. Excelente. Francisco, dale. Santi, gracias por la presentación primero, Por buenísima. Me quedé dando vueltas sobre el punto 3 del apostar por el talento. Entiendo lo que me quieres decir o lo que nos quieres decir cuando dices enfocarnos en las fortalezas. Lo que estamos viendo en muchas compañías hoy es que si bien tienen fortalezas importantes, están saltando también gaps muy importantes en este momento, que o las compañías los cubren o mueren, ¿no? Porque al final, si no haces un buen e-commerce o si no haces tales cosas, ¿cómo compatibilizamos la urgencia de cerrar gaps con el apostar por el talento según la forma en que lo planteas tú? Es excelente la pregunta, Francisco. Y la verdad es que, por favor, yo no quiero mencionar de ninguna manera que no hay que atender esos gaps, porque tal como tú dices, el efecto de que haya bajado la marea, si me permiten la metáfora al respecto de la economía, ha hecho que mucha gente vea la basura que hay en la playa. Yo tengo muchos clientes que hoy están viendo cómo han cometido errores en términos de ineficiencia, gente improductiva, duplicación de puestos, pero como antes el negocio daba y había viento de cola, nadie se quería meter en el lío de arreglar improductividad humana, y hoy lo tienen. Entonces, yo ahí mencionaba esto de primero hay que corregir cualquier cosa que esté desaprobada, a eso me refería Francisco. Cuando yo decía el alto rendimiento son 4 puntos. Número 1, corregí todo aquello que esté desaprobado. Si uno tiene una sola debilidad que está desaprobada, no puede ir a por los talentos. Eso me refería sobre todo a temas más bien humanos. La mayoría de los líderes están sobreenfocados en corregir alguna debilidad en vez de pedírselas a la gente, y están absolutamente subinvertidos en qué te va a sacar de acá, qué tenés que sofisticar. Pero comparto con vos, yo creo que hay que hacerlas a la vez a las cosas. Ahora, para poder corregir esa debilidad, ¿qué de Francisco hace a su mejor extracto como líder? Yo lo que quise transmitir ahí es que el alto rendimiento es contundente. La conclusión más importante de la investigación de alto rendimiento es la siguiente: hay muchas maneras de ser muy bueno haciendo algo, pero hay un patrón. Cuando alguien es muy bueno, utiliza una versión de sí mismo muy sofisticada. ¿Qué quiero decir? Uno puede ser un gran padre y no ser súper divertido y simpático con sus hijos. Una gran madre y no estar ahí atendiendo las tareas de la escuela. Uno puede ser un gran comercial y no ser Mr. Carisma o Mr. Sociabilidad. Uno puede ser un gran 9 en el fútbol y no saber cabecear. De hecho, la mayoría de los brasileños no sabe. Perdón, me salió del alma. Ahora, hay un patrón. Cuando alguien es muy bueno, utiliza una versión de sí mismo muy sofisticada. Entonces, en aras de poder corregir tu e-commerce que está de mala calidad, tu cash flow que está para atrás,
lo que fuere, en aras de eso, utiliza la mejor versión de vos mismo para poder corregir ese gap que vos describís organizacional. Pero por supuesto que hay que ir a buscar ese gap. Si uno tiene un motor muy potente del auto, pero las puertas abiertas, eso es falta de aerodinámica absoluta. O, si me permitís la metáfora casi graciosa, nunca una debilidad compensa, una debilidad desaprobada compensa una fortaleza. Si estamos tratando de tomar una persona para la empresa, estamos entrevistando a María, y le decimos, María, contanos algunas de tus virtudes. Y María nos dice, mira, trabajo mucho, me llevo bien con la gente, atiendo muy bien a los clientes, genero muy buen clima, hablo 4 idiomas, manejo todos los sistemas. Uno dice, María, bien, chi, qué lindo. Y María, ¿hay algún defecto? Y María nos dice, y por ahí robo, pero me pasa re poco, 2, 3 veces al año. Si hay un defecto que está que está desaprobado, no nos sirve. Lo que hay que lograr con las debilidades es que pasen por debajo del radar. Que pasen por debajo del radar. Te doy un ejemplo. No sé, yo tengo una consultora pequeña, boutique, de 15 personas. Básicamente, si querés pensar en talentos organizacionales, tiene que ver con nuestra flexibilidad de diseño. Nosotros somos una consultora boutique que no compite contra escuelas de negocios, porque lo que hace es diseñar bien a medida. Nuestra fortaleza financiera no es nuestra gran fortaleza. Yo lo que tengo que ir a hacer es a cubrir el gap, a ser más o menos normal, a que pase por debajo del radar mi capacidad de cash flow. Ahora, tener un poquito mejor el cash flow, si está desaprobado, me voy del partido. Ahora, pasar de 4 a 5 no me mueve la diferencia. En cambio, si yo logro mostrarle hoy a mi cliente cómo puedo ser el más flexible de todo el mundo, diseñándole en base a lo que él necesita, eso me tracciona para adelante. Entonces, lo que hace la debilidad es setear el piso de rendimiento. Mirá que yo trabajo, el 75% de nuestro trabajo es en que la gente no baje de acá. Es sobre debilidades, es decir, de esta debilidad no baja nadie. Ahora, para tus líderes más importantes y para uno mismo, lo único que nos eleva el techo de rendimiento potencial es la inversión en ese talento. Entonces, con la debilidad, solidez, 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 solidez. No brillantez, solidez. Y hay que ir a elevar el techo para distinguirse mejor. Es un juego con las dos cosas, las dos son re importantes. Yo pongo el foco en el talento porque a la debilidad estamos acostumbrados. La mayoría de nosotros tiene recursos para paliar déficits y la mayoría de nosotros no tiene rutinas para sofisticar talento. Muy buena la pregunta. Estupendo. Gracias. Gracias, Santi. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien se anima a hacer la pregunta? Fernando, dale. Santi, muy buena la presentación, yo creo que es oportuna incluso. Yo tengo una pregunta que va más, tú lo que has comentado en tu presentación va bastante hacia el autocontrol, ¿no? Y cuáles son tus acciones frente a la situación. Pero, ¿cómo se conjuga eso con esa mentalidad colectiva, con esa situación colectiva que se vive? Que donde miras, normalmente no encuentras un buen ánimo, no encuentras prácticamente casi nada de lo que debería ser, tal cual lo has mencionado. De alguna manera arrastra, porque el ser humano es social, ¿no? Y entonces como tal, va siguiendo lo que en el ambiente y en la masa se va comentando. ¿Cómo conjuga eso con todas estas características que uno como individuo debe tener? Es exquisita la pregunta, Fernando. De hecho, yo arranqué diciendo, con otras palabras, eso mismo, cuando en la introducción dije, a mí me parece una ironía del destino que justo en el momento que uno está jugando la final del mundo y necesita su mejor versión, es cuando más difícil es. Por esto que vos describís perfectamente, porque el ámbito emocional está pesado, porque está difícil, porque está terriblemente desmotivante, y a la vez, porque es entendible que sea así, porque la gente normal en un entorno desmotivante lo que hace es desmotivarse, y la gente normal en un entorno motivador lo que hace es motivarse. Y ahí está la diferencia de los líderes. Es que los líderes, nadie es independiente del entorno, pero los grados de autonomía varían mucho. Y ahí es donde yo creo que uno tiene como empresario o vistas una ventaja, y ojalá
que uno pudiera tener una capacidad de automotivación superior al promedio. Para eso, por automotivación entiendo que su motivación no se explique estrictamente por el ritmo que oscila el viento del entorno, que es lo que pasaría con cualquier persona normal y uno no podría decir nada, sino que uno encuentra internamente valores, motivos, personas que nos generen un poco de motivación. Mira, yo no lo puse aquí, pero hoy la felicidad personal se mide con 5 indicadores en los países del primer mundo. Uno de esos indicadores es la emoción positiva, que hoy hay muy poquita. Entonces, parece una soncera, pero algunos pequeños placeres hoy es más importante que nunca darse. Voy a decir una soncera, yo por ejemplo, una de las cosas que mantengo es, no sé, poner los pies en el jardín de mi casa, o tomarme un vino por la noche, o lo que fuere hoy, o un buen baño. Miren, estoy hablando de cosas muy básicas. Hay que poder aumentar nuestra capacidad de disfrute, porque la emoción positiva es una cosa importante. Número 2, tratar lo más posible, aunque uno trabaje mucho, tratar de hacer lo más posible cosas que nos gustan. El segundo indicador para medir felicidad se llama engagement, o involucración, o cuánto uno hace algo que disfruta. Por ejemplo, yo disfruto las buenas conversaciones. Yo me podría quedar acá un rato largo, y quedamos hasta la noche, y abrimos el vino. ¿Por qué? Porque a mí me gusta una buena conversación. Un tercer indicador es el de las relaciones positivas. Yo sé que hoy es muy difícil, y más en cuarentena, pero vale la pena tratar de encontrarse un poco y hacer un esfuerzo de autocontrol, como tú bien lo dijiste, Fernando, por encontrar cosas, paciencia y agrado en las relaciones que hoy tiene hoy en su familia. Sobre todo, yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, yo viajo muchísimo, y bueno, en algún sentido trato lo más que puedo, aunque me canso como todos, de disfrutar pequeñas cosas que no, cuando esto pase no sé cuándo vuelvo a tener, si alguna vez en mi vida las vuelvo a tener, que es cotidianidad con hijos, etcétera, etcétera. Cuarta cosa, mucha gente tiene mucha sensación de sentido, de valores, de significado, y conectarse con los propios valores también es una cosa que ayuda con la autorregulación, con el autocontrol. Y número 5, a mí esta me tracciona, el número 5 de los indicadores de la felicidad es tu orientación al logro. ¿Qué te gusta lograr? Estas 5 cosas se han elegido como indicadores de felicidad porque son las 5 cosas que los seres humanos buscamos no como un medio para algo, sino como fin en sí mismo. Vos verías un niño de 2 años que quiere lograr porque quiere lograr. No lo van a premiar, quiere lograr porque quiere lograr. Y definir logros asequibles, definir logros que uno llega, van aumentando nuestra autoestima también. De hecho, la autoestima no es una cosa menor, la autoestima correlaciona mucho con enfrentar cosas. Y esto es una cosa importante. En cualquier caso, yo decía, si hay un momento para que nuestro auto tenga un buen service, si hay un momento para estar acompañado de mi grupo Vistas, de un terapeuta, de un coach, de buena bibliografía, no digo de quién, pero sí digo de algo, de una instancia que nos ayude a regular nuestra emoción y que le dé un mínimo viento de cola a esto que bien describís vos, Fernando, de la dificultad para avanzar solo, hoy es clave. Hoy nadie sale de esta solo. Nadie. Por lo menos no bien. Y esto es súper, súper, súper importante. Sobre todo para que uno se encuentra así, y encima uno se encuentra con la responsabilidad de que todos los empleados que uno tiene se influyen muchísimo por cómo uno está. Es un pedazo de responsabilidad enorme. Una de las cosas que tiene la vida del empresario es que se somete a una exigencia muy poco promedio. Muy poco promedio desde lo intelectual, muy poco promedio desde lo emocional, muy poco promedio desde lo físico. Pero bueno, hay una parte de eso que está bueno sentirse orgulloso de que uno está jugando la Champions. Y la verdad es que es súper exigente. Y ojalá que nos podamos sentir orgullosos y ayudarnos a nosotros, porque encima de que es súper exigente, ahora nos toca jugar con un viento de frente espantoso. Seremos muy buenos marinos, pero las olas están gigantes, se vino el tsunami, y es súper importante en ese sentido no jugar solo, hoy más que nunca, para ayudarnos con ese autocontrol, para no tener que hacer tanta fuerza, para que uno tenga influencias positivas de tu grupo, de tu terapeuta, de tu coach, del libro que estás leyendo, de tu familia, de donde sea, que te ayuden a vos ser una influencia muy positiva para tus empleados. Ojalá que puedas sumar, Fer, pero yo coincido, es dificilísimo. Se da esta paradoja de que cuando más importante es cuando más difícil es. Es tal cual.
Santiago, Sí, José. gracias por tu presentación y tus ideas. Y te quisiera pedir algunas más alrededor del soltar. En Bien. múltiples conversaciones estamos notando que la gente se aferra al pasado, a lo que tenía, a la forma anterior de hacer las cosas, a lo que lo hizo exitoso inclusive y que no quiere soltar y que les es duro y es triste hacerlo. Entonces, si nos puedes recomendar fórmulas para que primero se reconozca y luego sea más fácil soltar. Qué buena pregunta. Sí, y va a ser el juego del millón, José, porque más allá del COVID, vos sabés que la investigación lo que te muestra es que esta modernidad ha hecho que aumenten nuestra cantidad de opciones. Y al aumentar nuestra cantidad de opciones, lo que aumenta es la cantidad de cosas a las que la gente tiene que renunciar. No sé, cuando yo me puse a estudiar una carrera, en mi Mendoza natal, para varones había 5 opciones. Yo estudié psicología, que no era muchas de las opciones para varones porque mi viejo es psiquiatra y mi vieja es psicóloga. Pero la verdad es que mis amigos, de hecho iba a jugar al fútbol con los equipos de mis amigos, que eran todo equipos iban a facultades de varones. Yo tenía el 90% de compañeras. Y vos si eras varón estudiabas o Derecho, o Ciencias Económicas, o Medicina, o Ingeniería, no mucho, algún odontólogo había por ahí, pero no mucho más. Hoy un pibe de 17 años puede estudiar 78.000 carreras y está como Joaquín con el escaparate de los 700 Avengers. Todos, si vos te fijas, hoy los chicos están obligados sistemáticamente a elegir. De hecho, déjame decirte una cosa, José, a pesar de que la calidad de vida aumenta y aumenta y aumenta, nosotros vivimos una calidad de vida más de lujo que la persona más millonaria hace 100 años, paradójicamente la satisfacción con la vida disminuye. ¿Por qué? No porque la calidad de vida no aumente, sino porque todo el mundo tiene acceso todo el tiempo a ese escaparate. Una persona humilde hoy, solo en la pantalla de su celular, tiene acceso a las miles de cosas que nunca va a poder tener ni va a poder hacer. Y eso implica mucha insatisfacción, porque tenés el escaparate ahí. Dicho eso, ¿cómo hace uno para poder responder herramientas? Mirá, hay varias variantes. Hay un libro exquisito, si te sirviera y pudieras leerlo, que se llama The Paradox of Choice. Lo ha escrito un psicólogo de Harvard que se llama Barry Schwartz. Y de acá van un par de recomendaciones. Una de las cosas más importantes es aprender a no ser un maximizer, un maximizador, diría él. ¿Qué es un maximizer? Una persona que quiere lo mejor de una decisión. En lo que dice hay que aprender a ser un satisficer. ¿Qué quiere decir un good enough? Un suficientemente bueno. Porque lo que empieza a pasar cuando uno no quiere soltar, uno no quiere, no sé, anoche charlábamos con mi mujer, lindísima la charla, ya con 1 mes y medio de cuarentena, diciendo, ok, para eso que esto vino para más, entonces tenemos que tomar algunas decisiones, porque estamos haciendo de empleada que limpia la casa, estamos haciendo de profesor de nuestros hijos, los dos mantenemos nuestros trabajos, a la vez, si vos no querés soltar algo de eso, y querés que el baño siga igual de limpio, trabajar igual de cosas, que los chicos sigan con la igual performance, eso es un maximizer, alguien que no puede soltar ninguna. Resultado de eso, estamos trabajando el doble que antes, llegamos a la noche, ¿y qué se resiente, por ejemplo? Y qué sé yo, la pareja, el estado de ánimo. Entonces, hay que aprender a soltar algunas cosas. ¿Hasta dónde? Hasta un 7, hasta un aprobado. Eso, ser un satisficer y no un maximizer, es una de las cosas más importantes de nuestra vida. No hay muchos ámbitos de nuestra vida en los que ser un maximizer. Yo creo que guardo 1 o 2. Por ejemplo, yo soy un maximizer con los viajes. A mí me gusta mucho viajar y todos los años hago un montón de planificación al respecto de los viajes. Conclusión, cada vez que elijo ir a un lugar, pierdo ir a 7 otros. ¿Qué sé yo? Cuando elijo ir a visitar Croacia, no estoy al final, postergué el viaje a Copenhague que siempre quise hacer. Bueno, pero no hay mucho espacio para eso. Entonces, aprender a soltar implica aprender a no agarrar tan fuerte algo, que eso es ser un maximizer. Otra manera de aprender a soltar es aprender a tener opciones por default, aprender a tener lo que los americanos llaman rules of thumb, como reglas de pulgar, que son como reglas de por default que vos no te hacen decidir. Te doy un ejemplo. Mi papá es psiquiatra. Y hace 4 o 5 años, él de los que escribe libros y todas esas cosas, estábamos dando una conferencia juntos, y él se emociona en un momento y dice algo así como,
en nuestra familia siempre los hijos han tenido más oportunidades que los padres. Yo también me emocioné un poco, porque comparto, pero él dice algo que hoy técnicamente no es tan correcto. Él después de eso dice algo así como, por eso es importante darle opciones a los hijos. Yo lo miré y con todo el cariño, el amor y el respeto del mundo lo interrumpí. Mi padre va a Lima una vez al mes porque dirige una maestría por allá. Entonces le dije, mirá papá, él es experto en terapia familiar. Le digo, con todo el amor del mundo, vos sabés que hubo una época en la que dar más opciones era una buena idea. Históricamente, alrededor de la historia de la humanidad, tener algunas opciones es mejor que tener solo una opción. Pero el mundo ha cambiado tanto que hoy ya sabemos que tener muchísimas opciones es peor que tener solo algunas opciones. Y si hay una tarea que los líderes hoy y los padres necesitamos, es ayudar a la gente a enmarcar, decidir y no mirar a los costados. El librito que les recomendé termina con un chiste, que es gracioso. En el chiste hay una pecera, José, muy pequeña, en donde el pez papá le dice al pez bebé, hijo, puede ser todo lo que quiera ser, no hay límites en la vida. Y uno se ríe, porque dicen, esa pecerita que parece un vaso, que diablos no va a haber límites. Y el autor a mí me encanta porque dice, la verdad es que más lo lees, más te das cuenta que el papá tiene más sabiduría de la que parece. Porque la verdad es que si vos rompieras esa pecera de forma tal que todo sea posible, la verdad es que nada es posible. El tipo termina diciendo, everybody needs a fishbowl, todo el mundo necesita una pecera. Seguro que no tan pequeñita como esa, pero una de las cosas muy importantes, José, para ayudar a la gente a optar, es definir cosas que tengan que hacer, ofrecerles esa pecera acotada y no dejarlos que sea reversible. La clave es que no sea reversible. Te lo pongo con otro ejemplo. Yo soy celíaco, necesito comer libre de gluten y tengo 2 hijas celíacas. Una de 22 y una de 12. Las 2 las descubrieron en la misma época, cuando tenían 12 y 2 respectivamente, y la verdad es que si vos les dejás tentarse con un poquito de gluten, el esfuerzo que hacen después es enorme, es como dejar de fumar. Es muy difícil fumar un pucho, porque todo el tiempo te estás preguntando, ¿es este el momento? ¿Será ahora? Lo más sencillo es cortar de cuajo con algunas cosas. Entonces, una manera de ayudar a la gente a soltar es directamente generarle una pecera que los lleve hacia otro lugar. Tanto y en cuanto uno alimente expectativas, está en el horno. Por eso, en esta planificación, cuando uno tiene mucha incertidumbre, es preferible tener un plan que setee una versión realista bastante cruda y en cualquier caso después volvemos a lo mejor. Pero ir bajándoles de a poquito las noticias a la gente no suele ser muy bueno, suele ser mejor una noticia cruda que setee un piso y después en cualquier caso lo levantás que 3 mini noticias en donde te hagan descender. Hay que ayudarle a la gente con la pecera, a enmarcar esta pecera y a movernos hacia allá. Si después te la agrandan, fantástico. Gardel, Leperi con Turcio, diríamos en Argentina, buenísimo. Pero hay que ayudar a la gente a movilizarla haciendo que las decisiones no sean reversibles. Gracias por la pregunta, es exquisita. Y es un temón en sí mismo ese. Buenísimo, Santi. ¿Alguno tiene alguna pregunta más para hacer? Bueno, entonces, alguien me interrumpe si tiene alguna pregunta, si no, siendo 1:15, muchísimas gracias, Santi, la verdad que es un placer tenerte acá, todos los años quisimos traerte, y el COVID hizo que te tengamos virtualmente, así que agradecidos por esto. Ojalá pueda estar delante del mar comiendo alguna cosa exquisita, como no hay mejor gastronomía, ustedes lo saben, ¿sí? Que la de Lima, así que... Vas a venir para que todos los miembros te escuchen en vivo, seguro el año que viene. ¿Dale? Va a ser un lujo. Les mando un cariño re grande, mucha suerte ahora con el anuncio. Dale, muchas gracias, Un cariño Santi. enorme. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Gracias por venir, por asistir. Gracias.